Tema 14. El frenado. 1. El frenado. 2. El freno motor. 3. Eficacia del frenado. 4. Importancia de una frenada progresiva. 5. Utilización de los frenos. 6. Fallo de los frenos. 7. La distancia de detención o de seguridad. 8. El sistema de frenado antibloqueo. 1. El frenado. Uno de los factores vitales en la conducción es el uso apropiado de los frenos. Es necesario, por tanto, conocer los principios de la frenada segura y controlada. Los sistemas de frenado de los vehículos modernos están bien diseñados y fabricados, y son muy eficaces, pero no actúan más que en función de la cantidad del conductor que los utiliza, e incluso los buenos frenos no pueden hacer imposibles. Factores que intervienen. Un automóvil en movimiento está en su condición más segura cuando se conduce hacia adelante a una velocidad relativamente estable y en línea recta. Cuando se frena, el equilibrio de las masas se desplaza hacia adelante, lo que significa que las ruedas delanteras se adhieren más a la calzada, aplastándose contra ella, y las traseras menos, siendo más difícil controlar la dirección del automóvil. Ese desplazamiento del peso hacia adelante hace peligroso el frenado muy brusco, incluso en un desplazamiento en línea recta. Cuanto más fuerte es la frenada de un vehículo, más grande es el desplazamiento del peso. Cuanto mayor es la velocidad a la que se frena, más difícil es controlar completamente al vehículo. Formas de frenar. Frenar no es difícil, pero como todas las técnicas requiere su práctica. Para conseguir detener el automóvil en el lugar preciso y previamente elegido, deberá practicarse muchas veces, siendo preferible frenar en exceso a quedarse corto, ya que el conductor siempre podrá minorar la presión sobre el pedal del freno y avanzar un poco más hasta el punto deseado. Siempre debe utilizarse el freno de servicio o de pie de manera progresiva, es decir, aplicando una cierta presión que gradualmente se irá aumentando a medida que los frenos van actuando. Cuando el automóvil haya disminuido suficientemente la velocidad, se aminorará la presión del pie sobre el pedal, de forma que se detenga finalmente con suavidad. Una vez detenido, la presión sobre el pedal del freno será la indispensable para evitar que se desplace. Esta forma de frenar proporcionará a los demás conductores tiempo suficiente para reaccionar, impedir el bloqueo de alguna de las ruedas y evitar el consiguiente desgaste y deterioro de los frenos neumáticos y suspensión. Igualmente, la posible pérdida del control o dominio sobre el automóvil. Una mayor comodidad y menor fatiga tanto para el conductor como para los pasajeros. Si fuese necesario girar, deberá modelarse la presión sobre el pedal del freno mientras se traza la curva. Frenar y girar la dirección simultáneamente con brusquedad es peligroso. Nota: téngase en cuenta que la brusquedad depende de las condiciones de la vía, es decir, con hielo en la calzada una fuerza de 1 kilogramo al hacer girar el volante puede ser excesivo, mientras que en una calzada seca y a 40 grados podemos entenderlo como un giro suave de volante. Y lo mismo podemos decir de la fuerza a ejercer sobre el pedal del freno, que si es excesiva puede desembocar en un derrape trompo difícilmente controlable para un conductor, ocasionando a veces un accidente muy grave para el que se quería evitar. Regla general: nunca frenar bruscamente, a no ser en caso de verdadera emergencia. Un frenazo muy brusco en el momento en el que el vehículo se encuentra en una trayectoria curva podría tener un resultado grave. Motivos: el peso del automóvil se desplazará hacia adelante y se inclinará hacia el exterior al ser la trayectoria curva. El neumático de la rueda delantera, situado en el lado exterior, estará considerablemente sobrecargado y se adherirá a la superficie de la calzada mucho más que los otros neumáticos, pero sufriendo también una mayor deformación por efecto de la fuerza inercial o centrífuga deriva del neumático, mientras que el trasero, situado en el lado interior de la curva, podría quedar incluso en el aire, es decir, sin adherencia alguna. La adherencia suplementaria de alguna de las ruedas puede actuar como una especie de anclaje y arrastrar al vehículo a un derrape al girar sobre ella. El derrape puede ser tan repentino e inesperado que el automóvil podría escapar al control del conductor.
2. El freno motor. No siempre es necesario utilizar el freno de servicio para disminuir la velocidad. Frenando con el motor, proceso. Cuando el conductor levanta el pie del acelerador, al no llegar combustible a los cilindros, el motor solo tiene resistencia, puesto que los cilindros tienen que comprimir el aire que se encuentra en su interior. Lo anterior precisa una gran fuerza y ello supone un gasto de energía, en este caso, energía cinética, por lo que irá disminuyendo su velocidad. El empuje de la energía cinética realiza hacia adelante y que se transmite al motor le fuerza a seguir girando mientras tenga energía y fuerza suficiente para ello. En este esfuerzo tiende a gastarse la energía cinética, que se irá consumiendo en tanta más cantidad cuanta más baja sea la relación de velocidades que se lleve acoplada a la caja de cambios, al ser mayor el número de revoluciones o veces que tiene que comprimir el aire de los cilindros por minuto. Formas de uso. El uso del motor como freno en circulación normal es continuo. En muchas ocasiones, con solo levantar el pie del acelerador, se consigue disminuir la velocidad lo suficiente sin necesidad de hacer uso del freno de servicio. En otras, como al bajar las pendientes pronunciadas, será necesario reducir a una relación de marcha inferior e incluso puede ser necesario el uso de las dos, el de freno motor y el de servicio. 3. Eficacia del frenado. La eficacia del frenado depende, entre otras circunstancias, de las siguientes. A. De la mayor o menor presión que las zapatas ejerzan contra los tambores o las pastillas contra los discos. En principio, cuanto mayor sea la fuerza con que se pise o apriete el pedal del freno, mayor será la presión que las zapatas ejerzan contra los tambores o las pastillas contra los discos, y más fuerte será la frenada. B. De los neumáticos. No hay que olvidar que los frenos sobre el giro de las ruedas, pero que quien realmente detiene el vehículo son los neumáticos, y que es necesario que las ruedas sigan girando y los neumáticos agarrándose al pavimento, no resbalando o deslizándose sobre él. C. De la calzada. El estado y condiciones en que se encuentra la calzada tiene una gran influencia en la adherencia de los neumáticos y por consiguiente en el frenado. Si el pavimento está seco y limpio y bien conservado, la respuesta de los frenos será más eficaz que si está húmedo o tiene baches o irregularidades. D. De la masa del vehículo y su carga. En efecto, los frenos han sido calculados en función de la masa del propio vehículo y el de la carga que puede transportar. E. De la velocidad. A mayor velocidad, mayor será la energía cinética acumulada por el vehículo, mayor la distancia de frenado y con más anticipación se deberá frenar. F. Del buen estado de los frenos. El buen estado de conservación y mantenimiento de los frenos es fundamental para que respondan adecuadamente cuando se utilicen. A tal fin, se debe vigilar que el depósito que contiene el líquido de frenos esté siempre dentro de los límites permitidos. Que las tuberías del circuito que conduzcan el líquido hasta las ruedas estén siempre bien conservadas, limpias y no se presenten fugas. Que las zapatas y pastillas estén bien ajustadas y no excesivamente desgastadas. Y que la acción de los frenos se reparta adecuadamente sobre todas las ruedas. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Recomendaciones. Tan pronto se observe el motor síntoma de fallo o acción irregular de los frenos, se debe verificar el estado del dispositivo de frenado, acudiendo a un taller especializado, y corregir las deficiencias. Razones de seguridad aconsejan un plan de revisiones periódicas y puesta a punto de los frenos, siendo una ocasión propicia antes de iniciar un viaje. Los principiantes deberán concienciarse de que el uso correcto del freno es una de las técnicas más importantes que habrán de dominar. La mejor salvaguardia para todo conductor, sea o no principiante, reside en el hecho de actuar a tiempo y extender la acción de la frenada o repartirla en un espacio suficiente. No hay que olvidar que cuando un conductor utiliza los frenos, su acción afectará normalmente a otros usuarios. Cuando se vaya a conducir un vehículo distinto al habitual, conviene probar los frenos en la primera oportunidad para acostumbrarse a su uso correcto y comprobar su eficacia. Resumiendo,
Formas de detener el vehículo: bloqueando las ruedas y actuar sobre las pastillas, los discos sin bloquear las ruedas. Cuarta, importancia de una frenada progresiva. Los frenos son fundamentales para la seguridad, pero de nada servirá que el vehículo tuviera los frenos en buen estado y bien reglados si el conductor no los usara adecuadamente. Para que la frenada sea más segura y controlada como norma general, el conductor ha de tener en cuenta que se ha de frenar con suficiente anticipación, no de repente. No se puede frenar de una manera suave y progresiva si no se hace con anticipación. Un frenazo tardío y muy brusco es indicio de una mala conducción. El uso del freno se debe acomodar en todo caso al estado del pavimento. Si la calzada está deslizante, se debe frenar con anticipación y ejercer menos presión sobre el pedal. No se debe abusar de los frenos. El frotamiento prolongado de las zapatas o las pastillas contra los tambores o los discos, además de un innecesario desgaste, puede producir un calentamiento excesivo y la pérdida de eficacia de los frenos. Este calentamiento excesivo, compañeros, es lo que llamamos efecto fading, ¿vale? Que los frenos pierden todas sus propiedades por el calentamiento excesivo de los discos o los tambores. 5. Utilización de los frenos. En condiciones normales se debe levantar el pie del pedal del acelerador con la suficiente antelación e incluso reducir a una relación de marcha o velocidad inferior si fuese necesario, y no seguir acelerando fuertemente para luego frenar también bruscamente. Lo primero es conducir de forma suave, económica y segura. Lo segundo resulta antieconómico, somete al vehículo a esfuerzos innecesarios y puede resultar peligroso. Pero existen condiciones especiales, esencialmente 3: detención de la emergencia, descensos fuertes o prolongados, frenada en curva. Ver cuadro en página siguiente. Pues vamos a ver el cuadro. Detención de emergencia. Cuando circulando surge alguna emergencia o peligro imprevisto que obliga a detener el vehículo en el menor tiempo posible, instintivamente suelen pisarse a fondo los pedales de embrague y freno. Ello es tan incorrecto como peligroso, porque el desembragar se prescinde de la fuerza de freno o retención del motor y se contribuye a empeorar aún más la situación, salvo que la adherencia sea muy baja. Como los frenos ejercen su potencia máxima de frenado cuando las ruedas están próximas al punto de bloqueo, casi bloqueadas, en una detención de emergencia se debe frenar fuertemente pero sin llegar a bloquear las ruedas. Es decir, se frena y tan pronto se nota el menor síntoma de bloqueo por exceso de presión, deberemos disminuir esta presión para que las ruedas sigan girando y agarrándose al pavimento al mismo tiempo que se sujeta firmemente al volante con ambas manos, para corregir posibles derrapes. No se debe pisar el embrague hasta que el vehículo esté próximo a su detención. Los constructores facilitan vehículos introduciendo el sistema de frenos controlados electrónicamente, para que no se produzca el bloqueo de ninguna de las ruedas de esta forma. Consiguen mejorar la frenada de los vehículos y el conductor siempre tiene el control de la trayectoria que desea trazar. Descensos fuertes o prolongados. Depende de la inclinación y longitud de la pendiente. Al bajar pendientes nunca se debe abusar de los frenos y en cambio se debe aprovechar el frenado del motor. En ocasiones será suficiente con levantar el pie del pedal del acelerador y en otras, además, reducir a una velocidad inferior y puede incluso ser necesario la utilización del freno de servicio. Si el vehículo aumenta la velocidad por el propio descenso, se debe reducir sucesivamente hasta alcanzar la relación de velocidad inferior que más convenga y mejor se adecue a la inclinación y longitud de la pendiente, a las características de la vía y a la masa del vehículo que conducimos. Frenos en curvas. Se debe entrar en las curvas con el vehículo dominado y a la velocidad adecuada para no tener que frenar dentro de ellas. Por ello, hay que reducir la velocidad antes de llegar a la curva, y para salir de ella acelerar ligera y suavemente a fin de que el motor tire del vehículo. Los neumáticos se agarren bien, no se perjudique la estabilidad y el conductor no pierda el dominio sobre él. Entrar en las curvas a velocidad inadecuada y frenar dentro de ellas puede ocasionar derrapes y graves accidentes. Suele decirse en relación a la velocidad que al entrar bien en una curva difícilmente saldrá mal, pero que al entrar mal en una curva difícilmente saldrá bien.
¿Alguna duda? No. 6. Fallo de los frenos. El riesgo de que se produzca un fallo de los frenos es mínimo pero posible. Por ello, el conductor debe conocer el estado de todos los elementos que intervienen en el vehículo, principalmente los que intervienen en los frenos, reparando cualquier defecto o problema existente. De esta forma, difícilmente podrá darse un fallo mecánico. Aun así, se produjera, debe conocer el comportamiento a seguir para contrarrestarlo. Causas frecuentes, avería y solución. Causas frecuentes. Pérdida del líquido, avería. Todos los vehículos disponen de un sistema de aviso en caso de un descenso peligroso en el nivel del líquido de frenos. Puede romperse un latiguillo y perder al líquido de frenos inmediatamente, pero un latiguillo no dos, lo que quiere decir que siempre dispondremos de la mitad de los frenos al estar el sistema hidráulico dividido en dos. Al menos podremos frenar con una rueda delantera y la trasera del lado contrario. Los depósitos del líquido de frenos en la actualidad, casi todos, son de plástico translúcidos, de forma que se puede ver y comprobar fácilmente el nivel del líquido sin quitar el tapón con unas marcas de máximo y mínimo. Las fugas del líquido se notan porque al apretar el pedal del freno, este baja más de lo habitual. Solución. La solución no está en reponer el líquido que falta, sino en localizar la causa de la pérdida. Es necesario llevar el vehículo a un taller especializado para revisar y verificar toda la instalación del circuito. Una pequeña pérdida por una junta o poro puede en un momento dado ser una pérdida muy importante de líquido al estar sometido a alta presión. Causas frecuentes. Aire en el circuito de frenado. Avería. La presencia de aire en las canalizaciones o circuito del sistema de frenado se nota porque al apretar el pedal del freno, este se muestra blando y da una sensación de tacto esponjoso al final de su recorrido. Solución. Acudir a un taller especializado para realizar el purgado o sangrado de los frenos a fin de extraer las burbujas del gas del circuito. Si nuevamente se notan debilidad al frenar, se debe comprobar la posible existencia de fugas. Calentamiento excesivo. Debido al fuerte y prolongado roce de las pastillas contra los discos o de las zapatas contra los tambores, consecuencia, se hace necesario apretar con más fuerza el pedal del freno para que actúen, aumentando con ello el calor generado e incluso pueden llegar a resbalar sin casi rozamiento, es decir, sin frenar prácticamente. Este fenómeno se conoce con el nombre de fading, fatiga de los frenos. Normalmente el efecto fading se produce cuando se frena continuamente en un corto periodo de tiempo, como por ejemplo al descender pendientes pronunciadas y largas. Solución. Prevenir y evitar este recalentamiento no abusando del freno de servicio, utilizando una relación de marcha más corta que el del motor actúe de freno. Si no obstante se produjera, se debe detener el vehículo tan pronto como se pueda y permitir que las ruedas se enfríen y recuperar su eficacia. Humedad excesiva. Avería. Si las partes en contacto se mojan en exceso, los frenos pueden perder eficacia al quedar ambas lubricadas por el líquido. Los frenos se mojan cuando llueve al lavar el vehículo, pasar por un charco o tramo de calzada inundado. Solución. Inmediatamente después de que se hayan mojado, es necesario accionar el freno de forma suave y prolongada para que el calor producido por el roce evapore la humedad y recupere su eficacia. Avería. Desgaste de zapatillas o de pastillas. Con el uso, las zapatas y pastillas se gastan. El avisador o chivato que todos los vehículos disponen indica que las pastillas han llegado a un mínimo de grosor y que deben cambiarse a la brevedad posible, antes de que se hayan desgastado por completo. En situación de excesivo desgaste, lo que el conductor suele notar es que además de un ruido raro, roza el soporte metálico de la pastilla con el disco y el conductor necesita apretar con más fuerza el pedal para frenar de manera eficaz. Solución. El indicador es una advertencia de pasar por un taller especializado para su reparación. Nota. El desgaste de las pastillas no siempre es regular y perfecto, por lo que puede haber alguna pastilla que haya sufrido un mayor desgaste que otra y podría rayar o deteriorar el disco de freno. Avería. Acción desigual de los frenos. Se nota porque al frenar el vehículo tiende a desviarse a un lado. Esta acción desigual tanto puede ser debida a una diferencia de presión del inflado de los neumáticos de un mismo eje,
Es lo primero que debe comprobar el conductor antes de llevarlo al taller, como un desgaste desigual de las zapatas o pastillas, un mal reglaje de los frenos o un agarrotamiento de alguno de los bombines. Solución. Es un defecto peligroso para que el conductor debe evitar y corregir tan pronto se produzca, llevando el vehículo a un taller por pequeña que parezca la desviación, porque en un frenazo de emergencia se puede producir un vuelco o derrape, en definitiva, un accidente. Avería. Fallo total de los frenos. La situación es distinta según se produzca en un tramo recto y llano en curva o sus proximidades, o bajando por una pendiente. La situación límite se producirá si el fallo tuviera lugar circulando por una pendiente descendente, sobre todo si es pronunciada y larga. Ante esta situación límite, el conductor debe, solución, no acelerar, circular todo lo arrimado que se pueda al borde derecho de la calzada o salirse del arcén si existe y es practicable. Cambiar sucesivamente a una relación de marcha inferior a fin de conseguir que el motor actúe como freno. Si las velocidades no entran utilizando el freno de estacionamiento, pero tirando de la palanca de manera progresiva. Tan pronto se note que ha empezado a frenar, intentar nuevamente introducir una velocidad inferior, repitiendo la operación hasta conseguir dominar y detener el vehículo. En último extremo, también podría hacer rozar la carrocería con el guardarraíl o los bajos del vehículo con los montones de tierra para que reduzca velocidad. 7. La distancia de detención o de seguridad. ¿Hasta ahora alguna duda, compañeros? No. 7. La distancia de detención o de seguridad. Lograr una perfecta frenada de emergencia es muy difícil, ya que son muchos los factores que intervienen en ella, como la temperatura exterior, la masa del vehículo, los compuestos de las pastillas, etc. Por tanto, se deberá mantener una distancia de seguridad suficiente que permita realizar la detención con seguridad, evitando esa frenada de emergencia. Todo conductor de un vehículo que circula detrás de otro deberá dejar entre ambos un espacio libre que le permita detenerse en caso de frenado brusco sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado. Aunque la mayor parte de los conductores estén de acuerdo como norma de guardar la distancia de seguridad necesaria para detener el vehículo, pocos lo ponen en práctica. Probablemente esto sucede porque no se dan cuenta de la distancia que van a recorrer antes de poder detenerse totalmente. Para una conducción segura es imperativo conocer la distancia de detención, también denominada distancia de parada técnica. Distancia de detención o distancia de parada técnica. Es la distancia que recorre el vehículo desde el momento en que el conductor se apercibe de que debe frenar hasta el momento en que el vehículo se detiene. Totalmente, distancia de reacción más distancia de frenado. O sea que la distancia de detención y la distancia de parada técnica es lo mismo. ¿Nos queda claro? Sí. Para ello es imprescindible circular en todo momento a la velocidad adecuada, teniendo en cuenta todas las circunstancias que concurren y llevando seleccionada la relación de marcha más conveniente. La distancia de detención depende, entre otros, de los siguientes factores: de la velocidad del vehículo, del estado y configuración de la calzada, de la calidad y tipo de pavimento, del estado de los frenos del vehículo, del estado de los neumáticos y de la suspensión, de las condiciones meteorológicas, del tiempo de reacción del conductor, de la pericia del conductor. Dentro de esta distancia de seguridad y concretamente de la distancia de detención, se pueden distinguir dos modalidades. Distancia de detención, distancia de seguridad absoluta. La distancia de seguridad absoluta es la necesaria para poder detener completamente el vehículo. Esta distancia comprende el espacio recorrido durante el tiempo de reacción, que es el que transcurre desde que el conductor ve el obstáculo hasta que reacciona y decide lo que debe hacer, más el espacio o distancia de frenado, que es la que recorrida por el vehículo desde que el conductor acciona el freno hasta que queda totalmente detenido. Esta será la distancia de seguridad absoluta. Ahora vamos con la distancia de seguridad relativa. La distancia de seguridad relativa comprende el espacio recorrido durante el tiempo de reacción. En una distancia también se incluye la diferencia de eficacia de los frenos, es decir,
la posibilidad de una mayor potencia frenante o eficacia de los frenos del vehículo precedente con respecto al que le sigue. Es decir, la distancia de seguridad relativa es después de haber presionado el freno. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No. Para prevenir la violencia del choque hay que saber la distancia recorrida en un segundo, que es el tiempo que precisa un conductor medio en condiciones normales. Este tiempo transcurre desde que el conductor ve el obstáculo, analiza la situación, toma una decisión y actúa o ejecuta la acción con su cuerpo, pisando el pedal del freno, el del acelerador o girando el volante. El espacio recorrido durante este segundo dependerá de la velocidad que se circule. El tiempo se denomina tiempo de reacción y la distancia recorrida durante este tiempo, distancia de reacción. En el cuadro que se inserta a continuación figuran los metros que aproximadamente se recorren un segundo a diferentes velocidades en condiciones normales de vía y de vehículo. Velocidad en kilómetros por hora y distancia de reacción. Velocidad 20, metros recorridos 5, 30, 8, 40, 11, 50, 14, 60, 17, 70, 20, 80, 22, 90, 25, 100, 28, 110, 31, 120, 33, 130, 36, 140, 39, 150, 42. Este tiempo y la distancia de reacción varía de una persona a otra, ya que unos conductores son más lentos de reflejos que otros, como varía en una misma persona según el estado en que se encuentre. Recuérdese que la fatiga, el sueño, el cansancio, el alcohol, las comidas copiosas, la falta de atención, el calor, algunos medicamentos, ciertas enfermedades, etc., prolongan el tiempo de reacción más allá de lo normal. Es decir, en los tiempos siempre aumentan, las capacidades siempre disminuyen. Los tiempos y las distancias, vuelvo a recordar, siempre aumentan, las capacidades siempre disminuyen. Es lo de mi tía en Cádiz, tiempo aumenta, capacidad disminuye. Tía en Cádiz. El frenado de un vehículo se realiza teóricamente con movimiento uniformemente retardado. Esfuerzo frenante. El esfuerzo frenante puede considerarse aproximadamente igual y opuesto a la fuerza de inercia del vehículo, naturalmente sin tener en cuenta los efectos frenantes producidos por la resistencia del aire, del motor, etc. Entre los factores condicionantes hay que tener en cuenta la velocidad del vehículo, la aceleración de la gravedad, el coeficiente de rozamiento de adherencia, la inclinación de la vía. Por supuesto, el estado de la calzada y de los neumáticos tienen una enorme importancia y es necesario que el conductor observe directamente aquella y saque sus propias conclusiones, modificando la presión a ejercer sobre los frenos. Finalmente, debe tenerse presente a la hora de calcular la distancia de seguridad que se necesita mucho más tiempo y espacio para frenar cuando la calzada está mojada, con nieve, gravilla, gasóleo, aceite, hojas secas, etc. Regla práctica. Muchas personas conducen demasiado cerca del vehículo que les precede o a demasiada velocidad para las condiciones del tráfico y del estado del pavimento. Probablemente esto es así porque piensan poder detenerse en una distancia más corta de la que en realidad pueden hacerlo. Y esto, a su vez, porque no son capaces de apreciar convenientemente las distancias. Es conveniente a este respecto conocer las tablas de distancia de detención, pero puede resultar difícil el cálculo de dicha distancia. Es por ello aconsejable utilizar la fórmula 1101-1102, ya conocida, que consiste en decir estas cifras comenzando cuando el vehículo precedente ha pasado por un punto de referencia, un árbol, un mojón kilométrico, una señal, etc. Si el vehículo que se conduce llega a alcanzar ese punto antes de terminar de decir dichas cifras, es que no se guarda la distancia suficiente, por lo que debe aumentarse la separación. 8. El sistema de frenos antibloqueo. Muchos principiantes tienen tendencia bien a no ejercer la suficiente presión o por el contrario a que ésta sea excesiva al accionar el freno de servicio. Normalmente suelen presionar poco y al comprobar la falta de eficacia de su frenada se asustan y presionan bruscamente, llegando en algunos casos a bloquear las ruedas.
Se requiere práctica para conocer la presión justa que deberá ejercerse sobre el pedal para detener el vehículo sin brusquedad, pero para un conductor deberá recordar lo aprendido en teórica. La fuerza de frenado que se puede aplicar con seguridad depende del estado de la superficie de la calzada y de los neumáticos. ¿Esto lo tenemos claro? Sí. Normalmente en una frenada de emergencia, la reacción refleja, motivada por la sorpresa, lleva al conductor a pisar a fondo el pedal del freno, bloqueando las ruedas. Este efecto se ve favorecido por el servofreno, la sensación de que no se ha frenado lo suficiente para evitar el obstáculo. Se frena más con la mente que con el vehículo. Conduce a aumentar la presión sobre el pedal del freno. El alumno sabe que a mayor presión ejercida sobre el pedal del freno, mayor fuerza frenante, con lo que consigue recorrer un menor espacio. Pero tanto la mecánica como la física tienen unos límites y aunque mentalmente se piense en reducir aún más el espacio a recorrer alcanzando el límite máximo, el alumno comprobará que por más fuerte que pise el pedal, el espacio a recorrer no disminuye, sino que aumenta. El efecto negativo sobre la frenada, consecuencia del pánico, no se produce con un sistema antibloqueo. Sistema antibloqueo, ABS, sistema automático de frenos. Definición, el más extendido de estos sistemas. Consiste en un procedimiento de regulación automática de frenado. Características técnicas. Este sistema actúa con la fuerza ejercida por el conductor sobre el pedal del freno. Sobrepasa el límite máximo antes comentado, actuando sobre el sistema de frenos consiguiendo una frenada óptima al excluir el bloqueo de las ruedas, que continúan girando mientras la velocidad del vehículo no baje de un límite establecido, que normalmente oscila entre 6 y 7 km/h. Las ruedas conservan su poder direccional, lo que permite al conductor evitar un obstáculo siempre que la velocidad no supere los límites físicos y pueda controlar la trayectoria del vehículo. Técnicamente es un sistema capaz de captar la velocidad angular de cada una de las ruedas, comparándolas entre sí con la velocidad de desplazamiento del vehículo. Cuando la velocidad angular de una o varias ruedas desciende bruscamente con respecto a la del vehículo, el sistema calcula el momento en el que se va a producir el bloqueo y el instante en el que debe abrir la válvula o válvulas correspondientes a los conductos de freno de estas ruedas para que disminuya la presión evitando el bloqueo de las mismas. Ventaja. La principal ventaja del ABS es que en el caso de una frenada de emergencia, las ruedas no se bloquean, conservando el conductor el dominio sobre la trayectoria del vehículo, pero se tiene la necesidad de realizar una maniobra evasiva. Por si se tiene la necesidad, de realizar una maniobra evasiva. Forma de frenar con y sin ABS. La mayoría de los conductores tienen la sensación de que este sistema aumenta el espacio a recorrer durante la frenada, algo lógico. Si se analiza con detenimiento lo que ocurre, el conductor pisa el pedal del freno, aumentando la presión a medida que exige una mayor deceleración y consecuentemente reducir el espacio a recorrer. Pero llegado al límite de adherencia de los neumáticos, las válvulas del control de espacio electrónico disminuyen la presión manteniendo esta al límite de adherencia de los neumáticos, de forma que a más presión por parte del conductor no le corresponde mayor deceleración y menor espacio. Se mantiene dentro de ese máximo permitido, lo que le transmite la sensación de que lo que no le obedece frena menos que lo que se está solicitando. Y esta diferencia entre lo que quieres frenar y lo que el sistema de frenado es lo que el conductor interpreta como el espacio recorrido de más. Como se ha indicado anteriormente, el sistema antibloqueo lo que hace es mantener la máxima capacidad de frenado durante todo momento, puesto que al no producirse el bloqueo de las ruedas, las superficies encargadas de transformar la energía cinética en calor son las pastillas y los discos en lugar de los neumáticos, rozando por el pavimento por su menor capacidad de producción de calor y por tanto de frenado, además de evitar el sobrecalentamiento y degradación de los mismos. ASR, control de estabilidad. Definición. Completando al sistema ABS tenemos el control de motricidad ASR. Sus siglas en inglés nos expresan correctamente su función, que deberíamos traducir por sistema automático de la motricidad, sistema que controla la fuerza motriz. Características técnicas.
Este sistema aprovecha los mismos captadores del ABS. Su ordenador o control electrónico al que se le añade un programa que gestiona las velocidades de giro de cada una de las ruedas motrices, comparándolas entre sí por ejes y entre los distintos ejes, ya sean motrices o no. Además, la relación de la velocidad con la velocidad del vehículo, actuando sobre la centralita electrónica que controla el par motor y sobre la bomba inyectora. Así se consigue disminuir la fuerza motriz en el supuesto de ser excesiva para la adherencia de los neumáticos. Ventaja. En consecuencia, si un conductor intenta realizar una arrancada violenta, haciendo patinar las ruedas, este sistema se lo impide y aunque el conductor pise el acelerador a fondo, el control electrónico solamente suministra la máxima fuerza que le permita la adherencia de los neumáticos. Los nuevos sistemas incorporan un depósito de líquido de frenos a alta presión. La centralita electrónica controla, además de lo expuesto anteriormente, las válvulas que dirigen este líquido hacia el conducto de frenos de cada una de las ruedas, de manera que si al sistema de control le llega la información de que una de las ruedas gira demasiado deprisa por falta de adherencia en relación con la otra del mismo eje, abrirá la válvula de esta rueda para aumentar la presión del circuito y frenar el giro de la rueda asimilándola a la otra del mismo eje. Otros usos prácticos. El ordenador que controla todos estos parámetros es capaz de solucionar otros muchos problemas generados por la falta de pericia o técnica del conductor, como en el de un vehículo de tracción estacionado en la arena de la playa, en una zona de barro o nieve. Los sensores le envían la información de que una de las ruedas gira muy rápido, mientras que la otra rueda motriz y las dos traseras permanecen inmóviles, y la velocidad del vehículo es cero, es decir, el conductor intenta poner en movimiento el vehículo sin lograrlo. En este supuesto, el sistema hará girar las dos ruedas motrices lentamente y el conductor saldrá airoso de esta situación. Y hasta aquí el tema de hoy. ¿Alguna duda, compañeros? No. Bueno, lo único que os pido es que os suscribáis y que le deis a la campanita. Muchas gracias por todo.